Yo soy Juan Ñanculef, soy investigador, historiador mapuche de muchos años. A pesar de que mi profesión Winca es ingeniero en administración, he estado por muchos años dedicado a la investigación cultural para conocer Chumleque Felta Mapuche Kimun Kuyuifi, Chumieche Ñi Eluwen Tañimpu Che, Tunten Huaranca Chipantochi. Todos esos aspectos que tienen que ver con la cosmovisión, con la filosofía y el pensamiento mapuche milenario, es lo que yo he trabajado por muchos años y por eso estoy aquí. Para nosotros, los mapuches, el lugar de ubicación principal es el este, el Puel Mapu. Nuestra reverencia y nuestra referencia mental o ontológica está instalado a partir del este, a partir del Puel Mapu. Esto significa que el mapuche, en su forma pragmática de establecer su cosmovisión, seguramente hace muchos años, miles de años, se dio cuenta de que el sol nace en el este. Por lo tanto, de allá proviene la energía, porque la cosmovisión mapuche está basada principalmente en el análisis, la convergencia molecular y estructural de los 4 elementos. El mapu, que es tierra, el ko, que es el agua, el kerruf, que es el aire, y el kuchal, que es el fuego. Estos 4 elementos, uno de los principales, no hay ninguno mayor que otro, pero uno de los que más reverencia da con el este es el sol, el antú. Uyu tripake ta antú, puel mapumeo. Primero ta inchinta ni mapuchengen, rumen ma suamto que fin, cheu ta ni tripan antú, cheu ta ni litunta mongen, cheu ta ni litunta requesuam. Con el movimiento del sol pareciera que tanto la energía solar como el nacimiento, la vida y el sentido de la vida provienen del este. Eso es la importancia que tiene el Puel Mapu. Una de las principales fuentes bibliográficas la tenemos en el Mapuzungún, en el idioma. Y yo por muchos años nunca he podido encontrar una palabra, un concepto específico que se refiera a lo sagrado. Hay algunos investigadores como Aucanao de Argentina que dice que los mapuches preferían el concepto hierocéntrico, pero mucho más complejo todavía. Lo que pasa es que el mundo mapuche siempre es circular. Y al ser todo circular, entonces nosotros concebimos que todo está unido, todo está atado, todo está integrado a un gran total. Y lo que está más céntrico, por decir así, podríamos decir que es lo más sagrado. Y lo que está más expandido es, entre comillas, lo menos sagrado. Todo esto nos acarrea un tremendo problema porque nosotros tenemos que explicar nuestra cosmovisión con otra lengua, que es el castellano. Porque si lo hacemos en el Mapuzungún,
simplemente lo vamos a explicar y no nos vamos a complicar en buscar analogías. Así que desde ese punto de vista, el pueblo mapuche concebía como hierocéntrico, como convergente, una serie de elementos propios de la naturaleza y todo lo que hoy día se ha dado en llamarle sitios de significación cultural. Unos más que otros, al final todos tienen el mismo sentido, entre comillas, sagrado, y todos tienen el mismo valor. Uno aparentemente, yo he pasado por la etapa de decir que el Guillatupe podría ser el más importante, pero al final todos tienen el mismo valor. La mayor parte del conocimiento del Kimón mapuche está establecido en la propia lengua. Por eso es que es muy importante mantener la lengua. Nosotros tenemos un planteamiento propio sobre la creación y está en la lengua, bajo la palabra el. El significa dejado en mapuzungún. Entonces el mapuche dice el chen, el que dejó la gente, el mapún, el que dejó la tierra. Y por lo tanto, como nosotros fuimos dejados, lo que fue dejado al morir tiene que ser llevado al el, nuevamente, el tun. Y tun en mapuzungún es lo tomado. Fue tomado el que alguna vez fue dejado. Es decir, la estructuración de la lengua en un proceso milenario de más de 10.000 años del pueblo mapuche fue generando la propia sustantivación de los elementos. De tal manera que si nosotros creemos que en un proceso muy largo, los mapuches siempre o casi siempre depositaron sus muertos en un lugar específico, que ellos le llamaron donde se deja lo que fue tomado.
De tal manera que el Eltún entonces, hoy día lo concebimos como el lugar sagrado donde se depositan los cuerpos de los muertos mapuche, el Calul, el cuerpo. Dentro del análisis del cementerio mapuche del Eltún, al parecer hace poco menos de 8.000, entre los 10.000 y 8.000 años, los mapuches se quemaban, así como lo hacían los asiáticos también. Pero desde los 8.000 o los 7.000 años para acá, los mapuches empezaron a depositar en la tierra lo que alguna vez fue tomado, el tún. Y este análisis nace porque en los sistemas de enterratorio, lo primero o lo más antiguo al parecer son las cistas de piedra. Después de las cistas de piedra vinieron los meseñ, que son unos cántaros hechos de cerámica muy bien diseñados y en forma admirable. Los mapuches depositaban a sus parientes fallecidos dentro del cántaro en forma fetal. Para ello me imagino que antes de que se pusiera tieso el finado ya tenían que doblarlo y acomodarlo de tal manera que tenga un cupo en un cántaro. Y ya los últimos 1200, 1500 años aparecieron los guampos, es decir, aquellos especies de urna de grandes robles de madera. La muerte, nosotros los mapuches creemos en la trascendencia, es decir, el cuerpo es una parte de todo el sentido de vida. Nosotros, la estructuración del mapuche Kimun dice Mleita Kalul, Kalul es el cuerpo, Mleita Puyu, Puyu es el espíritu, Kamleita Am es el alma. Cuando la persona muere en esta idea de la triada, su Kalul queda depositado en el Eltún. Y el Puyu y el Am forman el cuerpo etéreo de la persona de tal manera que comparte con los que estamos vivos sin poder comunicarse. El único obstáculo es que no pueden comunicarse, pero sí puede comunicarse con videntes, con machis, con personas enfermas por algún motivo y con las guaguas, con los bebés. Hasta los 3 años, antiguamente era prohibido a los niñitos hasta los 3 años tenerlo en un funeral cerca del féretro, porque ellos podían comunicarse con el finado. Esta idea nace del mundo cíclico. Nosotros los mapuches creemos en el mundo cíclico, es decir, parece que nosotros brotamos de la tierra porque el ser humano mapuche cuando nace le dice choyun, y choyu o choyun es el brote de los árboles. Entonces, si es choyun la persona, entonces quiere decir que brotó de la tierra, y este es un principio filosófico magnífico,
transitó por un periodo de 81 años, que era la meta de vida, el 9×9, y nuevamente vuelve a ser tierra. Entonces, por eso es que, al parecer, esta creencia de tirarle tierra al finado en el Eltún, cuando lo están enterrando, es un principio mapuche, que hoy día lo hace toda la sociedad chilena. Y este cuerpo etéreo de Pulyu, espíritu, y alma, empieza a trascender, y por eso entonces hay que hacerle Mulpulyu, tocarle el gultrún, decirle que le vaya bien, y a su vez en el guampo o urna mortuoria hay que ponerle sus cosas que le van a servir, generalmente una muda de ropa o 2 mudas de ropa, su manta, sus utensilios de trabajo. Antiguamente se le ponía la chueca porque era jugador de la chueca, o se le ponía un arma, una lanza, o se ponía la masa, porque él iba a seguir viviendo en el Wenumapu. El Wenumapu es la dimensión cósmica que está en cuarta y quinta dimensión, y que nosotros los mapuches podemos entrar conscientemente a través de las machi cuando están en Cuimi. Es decir, nosotros los indígenas mapuches y gran parte de los indígenas de América teníamos conocimiento de la cuarta y quinta dimensión plenamente. Y hoy día, a través de los estudios de la teoría cuántica, se viene el tiempo en que la sociedad general, la sociedad occidental, va a tener conocimiento también y va a llegar a la cuarta y quinta dimensión. Estamos a puertas de eso, por suerte, en este momento que estamos haciendo el video. Bueno, mi nombre es Luz María Huencaleo, soy presidenta de la comunidad Fermi Manquilef, donde se encuentra el Eltún de los Pelales. Bueno, la importancia que tiene este cementerio para nosotros, de suma relevancia para nuestra comunidad, la verdad, porque por mucho tiempo este cementerio estuvo olvidado por nuestros mismos familiares, pero sin embargo siempre estaba la intriga por parte de nosotros los jóvenes de recuperar estos espacios, porque considerábamos que aquí estaba gran parte de nuestra historia. Cuando a nosotros se nos comunica que este cementerio se declaró patrimonio cultural, en realidad nosotros nos sentimos súper bien, porque nos dio alegría saber de que gente o el mismo Estado reconociera de que este es un lugar que es ancestral, que data de muchos años y que es importante no solamente para la comunidad de nosotros, sino también para el resto del país. Y fue también porque acá este terreno, en un periodo de tiempo después que falleció Fermín Manquilef, lo tuvo parte de su familia por mucho tiempo, pero después estos mismos terrenos se vendieron, por lo tanto pasaron a ser de personas privadas. Y por lo tanto se restringió también el acceso a que la comunidad viniera y visitara este cementerio. Es que en realidad este cementerio cada año o cada tiempo, el cerco que ustedes pueden ver acá se achicaba cada vez más. Por lo tanto, si ya habían algunas tumbas que se estaban perdiendo, ya con el tiempo iban a quedar y ya no iba a quedar rastro de que aquí había un tumba. La aproximación de dimensión que tiene este cementerio es bastante amplia. Llegaba hasta la calle principal, que es como más de media hectárea de tierra, donde habían muchas tumbas, y que la gente antigua de esta comunidad dice que habían más de 200 o 300 tumbas habían aquí en este sector, en este cementerio. De las que hay aquí que nosotros tenemos registros son cerca de 70, porque hemos estado haciendo un trabajo también dentro de la comunidad, donde hemos traído a la gente antigua que ha reconocido dónde estaban sus familiares, sus mamás, algunos hijos también, pero no pasan más de 70 que se puede notar que están ahí. La verdad es que en realidad esto surgió por el interés, y que nosotros como comunidad estamos muy agradecidos a una persona que a mí me gustaría mencionarla, y se llama Fresia Manquilef.
una persona que es descendiente de la familia Manquilé, pero que no pertenece a nuestra comunidad, pero que ella le dio la importancia que tal vez nosotros en algún momento no se la dimos, y que ella fue la encargada de hacer toda esta gestión de que se lograra que se declarara patrimonio. Cuando uno llega en realidad a este lugar es demasiado linda, o una satisfacción, o unas energías que se sienten al ingresar a este cementerio, que es realmente emocionante entrar. Y cuando hemos llegado con otras personas que vienen de fuera a conocernos, también lo han considerado que les pasa lo mismo, que sienten energía, un viento que envuelve a la persona. Y siempre me nació la inquietud de conocer este cementerio. Y era el mito de que si nosotros pasábamos por fuera aparecían cosas, y yo siempre pasaba, pero nunca me pasaba nada en la noche. Entonces yo decía, ¿será tan real? Entonces cuando supe que esto se declaró patrimonio cultural, en realidad me vine a conocer acá, traje a la gente también de la comunidad que viniera a limpiar, se hizo un trabajo aquí, la gente viniera a reconocer las tumbas donde estaban sus familiares, en dónde estaban más o menos las posiciones, porque en realidad aquí cuando vinimos al principio era todo un bosque y no se notaba más o menos la sepultura. Otro punto importante que me gustaría mencionar tiene relación con la historia de este cementerio, porque a nosotros, a los jóvenes de nuestra comunidad, nos llamó bastante la atención cuando nos contaban un poco la historia. Cuando decían de que aquí a este cementerio venía gente de Curarrehue, que lo traían en Huanco. A mí me llamó bastante la atención porque decían que los familiares que venían de allá de Curarrehue se demoraban como una semana trayendo en unos huancos, que eran una especie de unas camillas, que la traían 4 personas que se venían turnando. De lo que pasa hoy para el 1 de noviembre en todos los cementerios, que uno va un rato y visita, acá era distinto, porque en realidad aquí se venía a hacer vida en familia, y se juntaban muchas familias que no se veían casi durante todo el año. Era aquí el lugar de encuentro porque era sagrado y que todas las familias tenían que venir a este lugar. Y se comía mucho, se bailaba y todo lo que ellos comían, eso es lo que a mí me llamaba la atención, porque también lo he visto dentro de unos cementerios que todavía están acá cerca en otra comunidad. Todo lo que se comía aquí también se le daba al muerto. Bueno, Fermín Manquilev fue un lonco de la comunidad, que se destacó más que otros, porque dentro del territorio hubieron muchos liderazgos dentro de la historia, pero Fermín Manquilev fue uno de los que aparece en muchos libros, donde hay una historia detrás, y pues, fue uno de los que llevó a la gente también a combatir contra el Estado chileno cuando llegó al río Cautín. Pero también los Manquilev o la descendencia Manquilev aportó harto a que el pueblo mapuche fuera reconocido, que no ha sido reconocido, pero que sí que hayan hallazgos de que nosotros estuvimos o hemos estado aquí por muchos años. Un caso de ello, el Manuel Manquilev González, hijo de Fermín Manquilev y Trinidad González, que fue uno de los primeros diputados mapuches que hubo en el Congreso. Por eso nosotros también, el rol de las nuevas generaciones, y no solamente del pueblo mapuche, sino que también del occidental, del pueblo chileno, de cuidar estos lugares que son tan importantes para todas las personas, porque en realidad hay tanta historia detrás y tanto esfuerzo de personas que valoraban esto. Y por qué nosotros, la gente joven, los niños más adelante, los pichiqueches, no vamos a valorar estos lugares tan significativos para nuestro pueblo y para nuestra cultura.
Bueno, el Guillatúe es uno de los sitios de significación cultural, quizás el más importante, en el Mapuche Quimón. Pero al final, como decía hace un rato, para los mapuches no hay uno más valioso que otro. El Menoco, el Freyenco, el Paligüe, tiene tanto o igual valor que el Guillatúe. Los Guillatúes son una especie de templos donde se practicaba la oralidad en el buen sentido de hablar, no de orar, no de rezar. Y los mapuches, al hacer un Guillatún, reconstituían la idea mental que tenían sobre el cosmos, la dimensión cósmica del Wenumapu, la dimensión intermedia del Nagmapu, que es la tierra donde vivimos, y la dimensión negativa del Minche Mapu, que es complementaria del Wenumapu, es decir, lo positivo no podría ser positivo si no se conociera lo negativo, el equilibrio permanente. Entonces, el Guillatún se inicia muy temprano, generalmente es esos 2 días, a excepción de los Peñi Pehuenche, de la cordillera, que hacen por 3 días, porque tienen otra noción, ahí se practica la triada. Nosotros acá, en la gran parte de la zona Nuluche, hacemos un Guillatún de 2 días, se entra muy temprano el primer día, hoy día ha cambiado un tanto, hay muchas variables. Tienen que haber banderas, tienen que haber muchas comidas, tienen que haber mucha agua, tiene que haber fuego, tiene que haber aire, hacia los 4 elementos, y comienza el ritual. Y dentro de lo que más me llama a mí la atención está el agún, lo que los hermanos Winca le llaman la trilla. El agún es una cantidad X de vueltas que se da a caballo, y hoy día está faltando los caballos porque hay lugares donde ya no quedan caballos. Y generalmente, yo tengo este trabajo hecho sobre por qué dan 64 vueltas. Dan 32 vueltas el primer día y 32 vueltas el segundo día. Al parecer, en el diseño del Kulchún está la fórmula matemática del 4 por 4 por 4, que da 64. Si uno analiza bien el Kulchún original mapuche, le va a dar esa suma, 64. Es decir, es una multiplicación. Dan 4 vueltas por 4. Y al dar 4 vueltas por 4 tienen 16. Eso lo hacen en la mañana y después lo hacen en la tarde. Del primer día tenemos 32 vueltas. Luego, en el segundo día hacen lo mismo, tipo 10 de la mañana, las primeras 32 vueltas, las primeras 16 vueltas digo, y las otras 16 a la 1, a las 2, cuando va a terminar el Guillatún, y ya tenemos 32. Sumados los 2 días, 64. Si yo le pregunto a los loncos, a los quimcha o a los peñi que están haciendo el Guillatún, ¿por qué dan 64 vueltas en el agüén? Todos me dicen porque así lo hacían los antiguos peñis. Porque se hacía así antes. Pero yo buscando una razón lógica de que había algo encerrado, llegué a la conclusión de que al parecer los mapuches tenían muy clarito la inclinación del eje terráqueo de 23,5 grados a través del Huiñulfe, del planeta Venus. El Huiñulfe tiene 8 puntas y de ahí la importancia de la bandera con 8 puntas. Tiene un sentido ontológico tremendo, digamos, de la interpretación del tiempo y espacio. Entonces, si nosotros sacamos la cuenta a través de Huiñulfe, la inclinación del eje terráqueo da exactamente 23,5 grados, que son las 8 posiciones de la Tierra en los 4 hemisferios. Esta inclinación es lo que genera el movimiento aparente del Sol, y los mapuches lo saben. No es que el Sol se vaya a poner más al sur en el verano y más al norte en el invierno. No, ese es un movimiento aparente que los mapuches lo tienen plenamente estructurado. Seguramente hoy día la gente en general lo sabe. Entonces, esta fórmula del 4x4 que da 64 nos permite decir de que, al parecer, esta es una teoría mía, al cumplirse 64 años los mapuches modificaban su calendario para corregir la inclinación del eje terráqueo, porque todos los calendarios tienden a variar en el tiempo. El calendario gregoriano que nos rige está estructurado para variar 7 días en 3000 años, pero yo pienso que es mucho más, porque hoy día entra más temprano el invierno, entra más temprano la primavera, entra más temprano el verano, en fin. Eso ya nos demuestra un gran cambio en el calendario gregoriano. Los mapuches, cuando se cumplían los 64 años, el año 65
corrían el calendario de tal manera que el último día del año 64 pasaba a ser el primer día del primer mes del año 65. Mari por la mañana, me le pedí que estaba aquí peñita, en tu abuelo estaba por un quinto abuelo, usted tío olvida lonco, y tomamos me le pedí, y se tenía guimo, Oscar Cayuco Torres Lonco. Él es aquí peñi. Yo tengo 76 años, ese es el tue, ya era así nomás, como es. Era muy abandonado, sí. No como ahora, como estaba como cerrado. Ese el tue le comunica, o sea, le pertenece 5 comunidades. Está como Icalma, en primer lugar el dueño, después está de ahí para abajo Marimenuco, todo ahí. Y de los años que yo conocí ese el tue ya estaba ahí. Bueno, al pasar el tiempo, como fue un proyecto, lo pudimos cerrarlo, ahora está en cierre, antes era un campo abierto. Y en ese caso, en primer lugar yo lo voy a nombrar. ¿Quién fundó ahí es el tue? El primer lonco que vino a fundar a Icalma, don Pedro Calfuqueo. Ese llegó a fundar aquí en Icalma todo, y ahora somos Cayuqueo. ¿Quién somos? Él fue el fundador. Y en ese caso, ahí mismo está el pobre viejito ese, Calfuqueo. Igual, un campo tan respetado, porque ahí están los abuelos, están los padres, los mamás, qué sé yo, lo que hay. Yo mismo siquiera, ahí está mi viejo, ahí está mi mamá. Y yo cuando crecí chiquito, ese es el tue y ya estaba ahí. Me decían Pedro Calfuqueo, ahí está Pedro Calfuqueo, ahí está. El Guillatue estaba ahí al frente a donde está la nave de los carabineros. Ese era un Guillatue mapo, así un terreno respetado. Como no había antes ley de mapuche, hicieron que quisieron los carabineros, qué sé yo, la ley dijo así, no. Entonces tuvieron que correr los viejitos aquí arriba. Cambiaron, dejaron ese puesto ahí. Ese campo era sagrado. Ahí vino a fundar, hizo un illatón, hizo de todo Pedro Calfuqueo, con toda su familia. ¿Cuántas familias trajo Pedro Calfuqueo? Pedro Calfuqueo era el Apquenche, era del mar. Según decía la historia, ¿quién me contó a mí? Un tío. Dijo, cuando hubo el malón, se corrió de aquí y llegó hasta aquí. Duró 3 meses de viaje llegar aquí a fundar a Icalma, con una vaca, cargado su pilcha, cargado todo su alimento poco que traía, llegó ahí. En ese caso, ahí se llegó Icalma, se fundó. Para nosotros es un histórico muy bonito y gracias a Dios lo respetan, siquiera como propietario del lonco como yo soy cargo de todo. ¿Por qué lo sirve Peñi? El Guillatue es un campo sagrado. ¿Y quién vino a fundar? Pedro Calfuqueo. Para que nosotros roguemos a Dios, a Chaunganechen, nosotros decimos como mapuche. Y entonces nosotros lo hacemos un día indicado, una fecha próxima, lo hacemos. Debemos cumplirlo ante Dios, Chaunganechen,
Por eso vivimos aquí y lo libra de todo. Aquí no tenemos un problema, tal como de afuera, una cosa pasa, cualquier cosa. Y el Ñillatue, un campo tan sagrado, tan respetado, tanto como criamos hijos chiquititos, le decimos, este campo es sagrado. Vamos enseñando uno a uno. Yo por lo menos como lonco yo le digo, cuando nos reunimos ahí, le digo, este campo es sagrado. Aquí no se puede jugar nadie. Nadie puede jugar porque es un campo sagrado. Y vamos a ocuparlo cuando yo diga como lonco, ¿cuándo lo vamos a ocupar? ¿De qué manera, de qué fecha vamos a ocupar este campo? Ya, pero repétenlo siempre. Mientras yo viva, repétenme a mí, repeten este campo. Ahí vamos siguiendo. Y ahora estamos tan divididos. ¿Y por causa de quién? Por la ley. ¿Vio? Estamos divididos, lo andan trayendo así por puñaditos, cada parte, cada otra parte lo andan trayendo. ¿Qué debemos hacer? Porque no teníamos ley. No hay ley para el pueblo mapuche. Actualmente todavía tenemos ley, pero nunca esa ley se declara. Para los pehuenches, por lo menos aquí no se declara. ¿Y qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué es lo que tenemos que defenderlo? Solamente defendemos aquí en la casa, defendemos. Pero fuera no tenemos ley. Le dicen, y esto tienen que hacer, esto tienen que hacer ustedes. Si no lo cumplimos eso, y la condenan. Todavía tenemos la ley condenación. Lo que está diciendo el gobierno al pueblo mapuche, somos, ¿quién le está diciendo? Usted sabe, Beñi, ¿qué le dicen al pueblo mapuche? ¿Qué le dicen? Yo siento eso hoy en día, todavía rigen todavía. Quieren descubrir todavía a los pobres mapuches, los que estamos aquí. Y quieren sacarle lo que tenemos, lo que poco que queda. Y al caso, si queda alguna parte, no quedará, no sé, la verdad. Eso digo yo, Peña. Por la tierra nuestra. Pero la verdad nosotros defendemos. Defendemos por rogativa, por hacer Ñillipún. Por lo menos aquí en la altura donde vivimos nosotros, aquí en los Pehuenches, en Icalma. Yo sé que defendimos. Yo sé que nuestro Señor le dice, aquí está todavía mi hijo. Aquí está todavía mi crianza que yo di, mi primer crianza que en el mundo, como mapuche. Efectivamente, nosotros en esta epistemología, en estos grandes principios que generó la filosofía mapuche hace miles de años, lo primero es el dual, siempre dos, siempre par. Lo segundo es la circularidad, todo es circular, siempre es circular nuestra cabeza, nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestro sistema sanguíneo es circular, de hecho los átomos son circular, nuestros testículos son circular, nosotros estuvimos 9 meses en el útero materno que es circular, que es como una perita de agua, en fin. Ese gran principio de la circularidad está impregnado en el conocimiento mapuche. Y esto del dual nos ha permitido establecer de que la luna es la esposa del sol. Y hacen el par necesario. Y ese par necesario permite hoy día inferir de que en los epeu que le llamamos, o los piam que narran los mapuches para contar en metáfora el conocimiento ancestral, los epeos dicen que
El lucero del alba bajaba y se casaba con una mujer y tenían hijos. El sol se casaba con la luna y ambos engendraban y mandaban un personaje hacia la tierra, y ese personaje hacia la tierra hacía tal o cual evento o circunstancia, y entonces se produjo la naturaleza, se produjo el agua, se produjo el fuego, en fin, todos esos epeu o mitos, una mitología magnífica de la creación del universo, está a partir del par, siempre dos. Y así sucedió que se dieron estas cosas para declarar monumentos nacionales, pero todo tenía el fin de que esas cosas lo sirvieran para la defensa de la zona, pero en el fondo no lo sirvió para nada. Es que nosotros luchamos harto para no permitir la planta de agua servida, y al final lo hicieron igual, ¿no? Y el asunto de monumentos nacionales no fue tomado en cuenta para nada. Bueno, de partida el río cambió, no va como antes, pues no se puede ir a bañar uno, va grasoso. No se ve que no es como antes. No da confianza. Sí, pues sí tuvimos todo un proceso ahí con lo que era Conama antes, pero es que al final vienen como a informarle uno y al final los hacen igual estas cosas. Así que estamos más o menos ¿no? con el Estado. No espero nada de bueno, pues ahora como se dice que con el asunto del artículo 169 de la OIT, todas las cosas tendrían que consultárselo más. Esperamos que haya un cambio, si no, no sé, pues, vamos a seguir igual. Bueno, hay piscicultura, pues hay dos pisciculturas, hay una que empezó a trabajar y otra que todavía no pasa nada. ¿Por qué siempre todas las cosas aquí Putú es considerado el patio trasero de la ciudad de Villarrica? Aquí está toda la macana. El agua servida, el vertedero, el relleno sanitario. Y así, pues. Estaría bueno que se cumpla su periodo y se vayan esas cosas de aquí nomás. Que las hagan en otro lado. Sí, como le decía recién, la municipalidad o el gobierno regional, que siempre llegan las cosas armadas, no solamente como que lo informan y la hacen nomás. No estamos contentos con estas cosas nomás. Ojalá de aquí para adelante haya un cambio nomás.
general, las comunidades mapuches, los dirigentes, los loncos, las autoridades tradicionales, nunca pudimos prever lo que nos podría pasar por los efectos malignos del capitalismo. Seguramente cuando se instalaron la línea del ferrocarril, que fue uno de los primeros impactos, nosotros hoy día podemos ver películas de los indígenas norteamericanos, y los mapuches al parecer fuimos parte del proceso de la instalación de los ferrocarriles acá y no dijimos nada. No tengo antecedentes de que se hayan opuesto a la pasada del ferrocarril. Al parecer algunas comunidades sí, pero no quedó el testimonio, o habrá muy poco. Lo mismo yo creo que nos pasó con la instalación de los cables de alta tensión. Yo conocí el caso de la macha Eugenia recientemente fallecida, que a propósito hay un video sobre eso, donde una torre de alta tensión estaba prácticamente en el patio de su casa. Ella decía que eso le afectaba porque veía en su peuma como machi, veía fuego y no podía cumplir bien su rol de machi. Costó mucho, hace 15, 20 años atrás, sacar ese poste de alta tensión. Y hoy día tenemos, bueno, en forma ya masiva, la instalación de represas, la instalación se habla de una carretera eléctrica que se viene, y todo el daño ecológico que nos ha hecho las forestales, especialmente el pino, que solamente hay pino, digamos, un bosque es una convergencia de al menos 50 plantas diferentes, de tal manera que esas plantas se aman, se quieren, se abrazan, se besan cuando se mueve el viento, y los pinos no tienen ninguna otra cosa más que pino, no pueden cumplir ese rol. Entonces, nosotros creo que ya a partir de unos 20 años atrás, 25 años atrás, nos empezamos a oponer a esto, porque no puede ser, las organizaciones indígenas se empezaron a oponer de una u otra manera a partir ya de los 1977-78, con el nacimiento del gobierno, de la ley indígena 2568 de la dictadura militar. Nosotros, a través de la Iglesia Católica, apoyados por ellos, nos opusimos en aquel tiempo. Después, las 6 organizaciones que firmaron el Pacto de Imperial también lo plantearon. Pero, sin embargo, hasta el momento siempre nos gana el capital por de diferentes formas, ya sea porque hay corrupción, ya sea porque hay forma de presión, se pone plata de por medio, qué sé yo, muchas veces improbables. Al final, estas grandes empresas cumplen su objetivo, como el caso de Ralco. Nosotros nos opusimos fuertemente en el caso de Ralco, participamos con Mauricio Conchulaf en los diálogos, en unir las comunidades para que se negaran rotundamente a ello, porque era antinatura. Después Domingo Namuncuro también participó, anduvimos juntos en pleno invierno en la nieve de Ralco, pero al final Ralco y la Endesa logró su objetivo. Así que, con todo, yo creo, y esto es una cuestión muy personal, de que las circunstancias de protección de todo nuestro ecosistema, de nuestro mapu, de nuestro wild mapu, de nuestro país mapuche, se tiene que dar de una u otra manera por los designios de los espíritus tutelares. Yo pienso que los Puyi, los Ñen y los Yam, que protegen estos sitios sagrados, tanto el Menoco, el Rayenco, en fin, Leufu, qué sé yo, todos los sitios, estas entidades tutelares no se van a dejar vencer. Y se vienen grandes cambios, no solamente del capitalismo, sino grandes cambios de paradigma, y no es casual, digamos, porque se vienen también la reconsideración de los pueblos indígenas y de sus derechos en el universo, en el mundo. ¿Por qué le digo a los chicos, a los grandes, yo le digo ahí en el Ñillatoe? Un mensaje para todos los chicos, sea mapuche que no sea mapuche, para mí. Quiera Dios, fuera así, que me entendieran que yo diría. Que seamos unidos, que seamos limpios, que seamos de un corazón
que seamos amantes de todo uno a otro, una hermandad linda, bonita, que fuéramos. Eso explico yo cuando hago rogativo. Paz completamente para todo. Tranquilo, que seamos respetados, que seamos una hermandad tan bonita. Sea mapuche que no sea mapuche, pero Dios sabe lo que va a hacer. Dios dice así, pero cuando yo me ruego, me de rodillo, digo eso, digo paz para todos, que seamos todos igual. Vécamte. ¿Te ves?